Draco dormiens nunquam titilandus, magos y brujas. Soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre la historia de Lucius Malfoy, el mortífago y padre de Draco Malfoy. Lucius nació en el año 1954 en el seno de la familia Malfoy, una de las pocas familias de sangre limpia que quedaban en el Reino Unido. Sabemos que su padre era Abraxas Malfoy, de cuya vida solo sabemos que murió de viruela de dragón a una edad avanzada, mientras que de su madre no sabemos absolutamente nada. Como la mayoría de niños de Gran Bretaña, cuando Lucius tenía 11 años entró en la escuela Hogwarts de magia y hechicería, donde el sombrero seleccionador lo colocó en la casa de Slytherin. Sabemos que en sus últimos años en el colegio, Lucius fue nombrado prefecto de Slytherin y además conoció a un alumno varios años más pequeño, Severus Snape, de su misma casa, del que rápidamente se hizo amigo, seguramente por las aficiones que tenían en común, tales como el racismo entre magos. Pues Lucius era racista, iba siempre a favor de las familias de magos con antecedentes históricos de sangre limpia, siempre en contra de aquellos que tenían sangre muggle en las venas o de los sangre limpia que se relacionaban con muggles, tales como los Weasley. Tal vez fue por ello que, al salir de Hogwarts y tras conseguir un empleo en el ministerio, en plena Primera Guerra Mágica, Lucius se unió a las filas de Lord Voldemort y se convirtió en uno de sus mortífagos. Sabemos que Lucius estuvo luchando bajo el bando de Lord Voldemort durante los siguientes años, hasta que al fin, en 1981, el Señor Tenebroso desapareció. Como no regresaba ni daba muestras de haber sobrevivido al ataque en casa de los Potter, Lucius, al igual que tantos otros mortífagos, creyó que había sido derrotado y nunca lo buscó. En lugar de eso, Lucius fue uno de los primeros que volvieron al bando del Ministerio de Magia, diciendo que nunca había tenido la intención de ser su seguidor, aunque en realidad había quien creía que él había formado parte del círculo más íntimo de Lord Voldemort. Por aquel entonces, Lucius se había convertido ya en todo un hombre, un individuo alto, de cabello rubio, lacio, el rostro pálido y anguloso y que arrastraba las palabras al hablar. Ya fuera en Hogwarts o durante la Primera Guerra, Lucius había conocido a Narcissa Black, una bruja de sangre limpia, con la que contrajo matrimonio aún siendo ambos muy jóvenes y tuvieron a un único hijo, Draco Malfoy, que nació cuando Lucius tenía entre 25 y 26 años. Voldemort desapareció cuando Draco tenía solo un año, pero a pesar de eso, Lucius educó a su hijo para que pensara como ellos. Le inculcó que ellos eran de sangre pura, que ellos eran superiores a los muggles y los hijos de muggles. Lucius se convirtió en un padre frío y severo, aunque estaba claramente orgulloso de su hijo, y Draco le tenía como en un pedestal. Además, Lucius aprovechó el dinero de su familia para empezar a hacer generosas donaciones de todo tipo, como por ejemplo donaciones al Hospital San Mungo y seguramente también a otras entidades como el Ministerio o Hogwarts. Gracias a eso, Lucius empezó a congraciarse con la gente que le interesaba, de modo que luego podía pedirles favores, como retrasar leyes que no le convenían que se aprobaran. Tal vez fuera, debido a esas influencias que se ganó a base de oro, que consiguió un lugar en el Consejo Escolar de Hogwarts. Es decir, Lucius consiguió convertirse en uno de los 12 únicos miembros que había en el Consejo Escolar de Hogwarts, que eran los únicos que tenían autoridad por encima del director del colegio, que era el mago Albus Dumbledore. De hecho, Lucius siempre decía que Dumbledore era el peor director que había habido nunca en Hogwarts. Era la peor cosa que le había pasado a la escuela, porque adoraba a los hijos de muggles. Además, en verano de 1992 se promulgó una ley por la que se podían registrar casas de magos en busca de artefactos sospechosos, así que Lucius tramó un plan para acabar al mismo tiempo con Dumbledore, con Arthur Weasley y quitarse de encima un objeto altamente comprometedor. Y es que justo antes de la caída de Lord Voldemort, el Señor Tenebroso le había entregado un diario, que en realidad era un Horrocrux, aunque eso Lucius no lo sabía, sino que creía que ese diario solo servía para abrir la Cámara de los Secretos. Voldemort le había dicho que introdujera el diario en el colegio cuando él le diera la orden, pero como Voldemort hacía 11 años que había caído, Lucius se lo dio a Ginny Weasley sin que ella se diera cuenta. Así, su plan era que murieran unos cuantos sangre sucia, que le culparan a ella, así Arthur Weasley sería desacreditado y además Albus Dumbledore sería expulsado como director. Ese año, Lucius demostró una vez más su corrupción, dado que su hijo Draco estaba ya en segundo curso de Hogwarts, así que Lucius le compró la posición de buscador en el equipo de Quidditch de Slytherin al regalarles a los otros 6 jugadores una Nimbus 2000 a cada uno, la mejor escoba de vuelo actual, cuando tan solo hacía un mes que había salido al mercado.
Debido a la ley que había salido en verano, al final la mansión de Lucius fue registrada una semana antes de Navidad, pero no consiguieron encontrar nada valioso, porque todos los objetos capaces de hacer magia negra, Lucius los había escondido en una cámara secreta que tenía bajo el salón. De mientras, Draco no paraba de ponerse en contacto y preguntarle cosas sobre la cámara secreta, pero Lucius no le contó nada, sino que solo le dijo que se quedara al margen mientras los Sangre Sucia morían. Así pues, y siguiendo su plan, cuando ya había habido 4 ataques a Hogwarts y seguía sin encontrarse al culpable, Lucius reunió las firmas de los 11 miembros restantes del Consejo Escolar para que Dumbledore tuviera que dimitir. No todos accedieron, pero a aquellos que no querían firmar, Lucius los amenazó con echar un maleficio sobre sus familias, así que finalmente Dumbledore tuvo que dimitir. Sin embargo, al final del curso todo se solucionó gracias a Harry, quien le acusó de todo, pero no había pruebas, así que no se pudo demostrar nada. De todos modos, Lucius no quedó indemne, porque su elfo Dobby fue liberado también por culpa de Harry, y además, Lucius fue expulsado del consejo escolar debido a la conducta que había llevado. Durante los 2 años siguientes, el papel de Lucius no fue muy relevante. En el tercer curso escolar de Draco, Lucius se encargó de atemorizar a la comisión para que sacrificaran a Buckbeak, el hipogrifo que había herido a su hijo, y en verano de 1994 fue a la final del Mundial de Quidditch como invitado del mismísimo ministro británico, que era Cornelius Fudge, otra de esas personas influyentes a las que Lucius se había metido en el bolsillo gracias a sus generosas donaciones. Pero el año siguiente, en junio de 1995, Lord Voldemort reapareció sin que Lucius lo esperara, y él fue uno de los que aparecieron cuando su amo les convocó de nuevo. Lucius se burló de Harry en el cementerio y Harry le reconoció, pero luego escapó de milagro, y aunque advirtieron a Fudge que Lucius era un mortífago, no sirvió de nada, porque Fudge se negó a creer que Voldemort había vuelto. Así pues, durante 1995 y 1996, mientras trabajaba en el ministerio, Lucius seguía al mismo tiempo las órdenes de Lord Voldemort, convirtiéndose en uno de sus más fieles siervos. En primer lugar, se encargó de hablar con Dolores Umbridge, su compañera, gracias a lo cual Umbridge fue a Hogwarts con opiniones muy favorables tanto de Draco como de Snape, y más tarde Lucius se encargó de lanzar la maldición Imperius a Sturgis Potmore y a Boud para que cogieran la profecía del Departamento de Misterios, aunque ambos fallaron. Tras eso, Lord Voldemort comprendió que la profecía solo podía ser cogida por él o por Harry, así que, como Lucius era un siervo fiel, el Señor Tenebroso le puso al mando de una docena de mortífagos para que le trajeran la profecía cuando Harry la robara. Por desgracia para Lucius, no supo gestionar bien a Harry, cuyos amigos destrozaron la sala y trataron de huir. Luego llegó parte de la Orden del Fénix. Lucius consiguió acorralar a Harry, pero él huyó. Lucius se batió con Lupin y al final fue capturado por Dumbledore. En el último momento, Lord Voldemort fue visto por el ministro, así que se hizo público que el Señor Tenebroso había vuelto y Lucius fue encerrado en Azkaban junto al resto de mortífagos capturados. Aunque en realidad, estar en Azkaban fue para Lucius parte de alivio, pues allí ya no había dementores, y además sabía que Voldemort estaría hecho una furia, pues Lucius le había hecho perder el diario y ahora la profecía, y además se había dejado capturar. Lucius podía alegrarse de estar en Azkaban, pues allí su amo no lo podía castigar. Lo que Lucius no sabía es que Voldemort, a modo de venganza por su error, envió a Draco a matar a Dumbledore, sabiendo que era una misión imposible tan solo para que Draco fallara. Pero Draco triunfó, consiguió arreglar los armarios evanescentes, los mortífagos se colaron en Hogwarts y Snape mató a Dumbledore. Tras eso se produjo una fuga masiva de Azkaban y Lucius fue liberado de nuevo, solo para tener que soportar cómo el Señor Tenebroso se instalaba en su casa. En la siguiente reunión con todos los mortífagos, Lord Voldemort le exigió la varita y Lucius, después de recibir una breve aprobación de Narcisa, se la entregó. Era una varita de olmo con el núcleo de fibras de corazón de dragón, una varita que Lucius no volvería a ver jamás, y por si fuera poco, Voldemort se rió de él por esperar que a cambio le entregara su propia varita. Así que Lucius se quedó en casa mientras los mortífagos atacaban a Harry, y cuando el chico y Lord Voldemort se enfrentaron, la varita de Lucius fue destruida. Por tanto, durante los meses siguientes, Lucius se quedó en su casa, sin varita, con su mujer y su hijo, hasta que medio año después, un grupo de carroñeros liderado por Fenrir Greyback llegó con 3 prisioneros. Entendiendo que si entregaban a Harry Potter, Voldemort les perdonaría todos los errores, Lucius trató de hacer que Draco reconociera a Harry, pero él se mostró inseguro, y antes de llamar a Voldemort, Bellatrix lo detuvo porque creía que los chicos se habían metido en su cámara de Gringotts, donde se encontraba otro de los Horrocruxes.
Por tanto, los metieron en el sótano mientras torturaban a Hermione, pero Dobby, su antiguo elfo doméstico, llegó para ayudar a Harry y en consecuencia Lucius fue el primero al que tumbaron antes siquiera de que pudiera hacer algo. Aquel tercer error fue demasiado para Lucius, pues cuando descubrió lo ocurrido, Lord Voldemort lo torturó, y en su siguiente aparición Lucius tenía la piel marcada por los castigos, además de un ojo cerrado e hinchado. No llegó a participar en la batalla de Hogwarts, sino que se quedó atrás con su amo. Sabemos que Lucius intentó convencer a Voldemort para que cesara el ataque, pues quería entrar para buscar a Draco, pero el Señor Tenebroso solo se rió de él y le ordenó traer a Snape. Tras eso, Lucius estuvo presente en el combate que tuvo lugar en el bosque entre Harry y Lord Voldemort, y luego volvió a Hogwarts con los demás, donde, en vez de ponerse a luchar, él y Narcisa echaron a correr entre el gentío, llamando a su hijo a voz en cuello. Y cuando al fin lo encontraron, Harry terminó derrotando a Voldemort de una vez por todas, así que los tres Malfoy se quedaron en medio de la celebración de los supervivientes sin estar muy seguros de si debían estar allí o no, aunque nadie les prestaba atención. Y esto es todo lo que sabemos sobre Lucius en los 7 libros de Harry Potter. Podemos suponer que tras la Segunda Guerra Mágica volvió a su empleo en el ministerio, esta vez sin hacer más corrupciones o actos delictivos, y que más tarde vería la siguiente generación en su familia cuando Draco se casó y engendró a un hijo, Scorpius Malfoy. Así que con esto termina mi vídeo sobre la historia de Lucius Malfoy. Espero que os haya ayudado, dadle like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, amigos.